Sí, se escucha. Como ven, estoy en Palermo, disfrutando del día de la primavera. Yo también me siento un estudiante. Ustedes también lo son. Pero me imagino que preferirán ir a disfrutar el día de estudiante a la noche, ¿no? Antes que hacer un picnic en el Pereira. Hola. ¿Qué opinás, Gianlucas? Gianluca no puede hablar porque está grabando. Bueno, muy bien. Hoy nos tocó hablar del supuesto 4 de Gauss y Markov. Supuesto 4 es la homocedasticidad. O sea, ¿qué quiere decir? Que hay igual varianza en todas las perturbaciones. No se trata de, digamos, de las variables, sino de las perturbaciones. ¿Ok? Entonces vamos a la violación de ese supuesto, de la homocedasticidad, se llama heterocedasticidad. Nivelación econometría, no debería decir nivelación econometría. Bien, ¿cómo sería esta historia? Bueno, fíjense, acá hay un dibujito donde se muestra, por ejemplo, acá está la X, que en esta... perdón, voy a abrir un PowerPoint aparte, porque a veces la letra... Yo no, por alguna razón que se me escapa, no puedo ver pantalla completa. Veo una media pantalla, digamos, ¿no? Entonces, como hay algunas cosas están escritas medio chiquitas, se me pierde. Bueno, acá está. Entonces, dijimos, este eje es el ingreso. Por ejemplo, ingreso de las familias. Y el otro eje, que está acá, es el consumo. Entonces se supone que las familias consumen proporcionalmente a su ingreso. Si nosotros ponemos un tercer eje donde mostramos la distribución de la U, que sería la perturbación, alrededor de esta recta que está acá dibujada, que sería la recta de regresión poblacional, ante cada una de ellas hay una campanita, ¿ven? Fíjense, que tiene toda la misma varianza, y que nos dice que habría homocedasticidad, o sea, igual varianza para cada ingreso. Bueno, este supuesto, en este caso, seguro que no se cumple. ¿Por qué? Bueno, porque, digamos, si bien el consumo depende del ingreso, también es cierto que cuando uno gana apenas lo justo para sobrevivir, no puede moverse mucho, ¿ven? De eso que gana, ¿eh? Entonces la variabilidad del consumo es poca. Mientras que cuando uno gana mucho, muy probablemente no necesita consumir todo lo que gana en el mes, lo puede llegar a guardar 4 o 5 meses y de repente se va a Europa o se compra un auto, etc. Entonces la variabilidad del consumo en los altos ingresos es la norma, ¿verdad? Mientras que la estrechez de la variabilidad, o sea, la fijación de la fijación del consumo en los bajos ingresos también es la norma, porque los tipos gastan lo que no pueden dejar de gastar porque dejarían de comer, y no pueden gastar más porque no tienen más plata. Entonces, esta variabilidad es así. Entonces, en general, en corte transversal, que sería este caso, sería el caso de una encuesta familiar donde el econometrista golpea la puerta y pregunta, ¿no es cierto?, ¿usted cuánto gana? ¿Usted cuánto gasta? En este caso, el supuesto 4 seguro que no se cumple. Y lo vamos a fundamentar en la heterogeneidad de los individuos que conforman la muestra. En este caso, las familias, podría ser empresas, países, etc. O sea que en general se va a cumplir que el sigma cuadrado de un determinado ingreso no es igual al sigma cuadrado, la perturbación, de otro determinado ingreso. Entonces, sigma cuadrado de U sub I no es igual a sigma cuadrado de U sub J. Hay muchos ejemplos, qué sé yo, ganancias versus ventas, las empresas chicas tienen menor variabilidad que las empresas grandes, gastos versus ingresos, las familias ricas
tienen distinta variabilidad que las familias pobres, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se entendió el problema? Lucas. Sí, sí. Ok, bueno. En serie de tiempo, este problema se da poco. ¿Por qué? Porque en general yo voy a seguir en el tiempo a la misma variable, por ejemplo el PBI. Se puede dar igual, pero se da menos. ¿Okay? Entonces la heteroscedasticidad es característica del corte transversal. ¿Qué consecuencias tiene? O sea, ¿cuáles serían las consecuencias de no considerar el problema? Es decir, yo hago mínimos cuadrados ordinarios y, digamos, me hago el tonto con que aquí podría haber un problema de heteroscedasticidad. Bueno, en el caso de la estimación, es decir, los estimadores de los beta, se puede, digamos, comprobar de que siguen siendo insesgados y consistentes. Lo que no son es eficientes, ni siquiera asintóticamente. ¿Por qué? Porque una estimación eficiente le daría más importancia a las observaciones que tienen poca variabilidad y le daría menos importancia a las observaciones que tienen mucha variabilidad. Es como diciendo, no le doy mucha bolilla porque es muy variable esta observación. En vez esta es bastante segura porque el rango de variabilidad es pequeño. Entonces, como yo no hago eso, vamos a ver que lo puedo hacer, pero en principio en mínimos cuadrados ordinarios no lo hago, mi eficiencia cae. Entonces se trata, pierdo eficiencia, pero eso no es un pecado mortal, como habíamos dicho, es un pecado leve y no, digamos, arruina la estimación. Lo que sí se arruina es la inferencia. Y ahora vamos a ver por qué, desde el punto de vista teórico. O sea, todos los errores estándar que yo calcule, los estadísticos F, etcétera, 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 están mal calculados. Ese es el problema, están mal calculados. Entonces no puedo confiar en ellos. Bueno, entonces acá tengo dos problemas diferentes. Un problema leve que puedo no solucionar, me conformo con ese problema leve, pero este lo tengo que solucionar sí o sí. Bueno, ¿cómo lo soluciono? Y acá vamos a lo que se llaman medidas remediales, ¿no? Por supuesto uno diría, bueno, pero ¿cómo sé si tengo heteroscedasticidad o no? Bueno, eso nos queda para el final. Los test para ver si tengo heteroscedasticidad o no, los dejo para el final. Acá suponemos que tenemos heteroscedasticidad y lo que me preguntaría es cómo la arreglo. Entonces, primero vamos a hacer un caso muy abstracto, que sería el caso de que yo conozca la varianza de cada perturbación. Bueno, obviamente que eso es un caso abstracto porque no conozco la varianza de cada perturbación. Pero, ¿qué pasaría si la conociera? ¿Por qué voy a hacer este ejemplo? Porque me va a ayudar después en un caso más realista. Entonces, veo qué pasaría acá, cómo sería la historia. Fíjense, vamos a suponer que la varianza de la perturbación es sigma cuadrado, yo la conociera para cada observación. Entonces yo tengo que la varianza de U sub i es igual a sigma cuadrado de i y yo lo conozco. Entonces al modelo, sería por ejemplo este que está acá, ¿verdad? Lo que voy a hacer, lo voy a dividir a cada elemento del modelo de la ecuación, lo voy a dividir no por la varianza, sino por el desvío de cada observación. ¿Ven? La y sub i la divido por el sigma de i. Acá, bueno, divido el 1 porque no hay nada. Acá divido la x2 sobre sigma i, etcétera, etcétera, etcétera. Y también divido la perturbación por el sigma i. Lo cual sería una forma de decir que la normalizo, ¿verdad? Recuerden que la estandarizo, disculpen. La estandarización, ¿se acuerdan que es restarle la media y dividirlo por el desvío? Bueno, como la media de la perturbación es 0, eso es otro supuesto, el supuesto 3, suponemos que se cumple, y dividido por el desvío estaría estandarizando. ¿Bien? Ahora, este sigue siendo un modelo lineal, porque yo podría pensar que es una y asterisco, si yo tuviera el dato de la sigma i, simplemente dividiría cada y sub i por su sigma i, cada xi, etcétera, 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 o sea que esto
esto sigue siendo un modelo lineal. Pero tiene la siguiente ventaja. Ahora, ¿cómo sería este U sub I asterisco, que sería el U sub I dividido sigma I? ¿Cuál sería su varianza? Bueno, sería, la varianza es la esperanza de la variable centrada al cuadrado. Como la variable ya está centrada, porque la perturbación tiene media cero, es simplemente la U sub I asterisco al cuadrado. Pero como la U sub I es asterisco, es U sub I sobre sigma I, este numerito que es constante, sigma I, sale elevado al cuadrado, ¿se acuerdan? Cuando yo tenía la varianza de K por X, era igual a K cuadrado por la varianza de X. Por eso son importantes esas formulitas que dimos al inicio. Pero yo tendría que esto sería igual a la varianza de la U, ¿no es cierto?, dividido sigma cuadrado de U sub I. Entonces, ¿qué sería? Un 1, porque tengo la varianza arriba y la varianza abajo. Acá no importa tanto que valga 1, lo que importa es que es constante. O sea, para todo I, acá yo podría agregarle, para todo I vale el mismo valor. O sea que lo que yo he logrado con esta transformación matemática es que este modelito de acá abajo sea homocedástico. Y si es homocedástico, cuando yo hago la estimación con mínimos cuadrados ordinarios, es MELI, es eficiente, ¿cómo se llama? Lineal y sesgado, ¿no? Es el mejor estimador lineal y sesgado. Por lo tanto, obtengo los beta, son los mismos de antes, y obtengo los errores estándar de los beta, el F, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que esta sería, digamos, como una especie de solución perfecta. Como toda solución perfecta es imposible, porque yo no conozco el sigma cuadrado de I. Pero, podría ser que yo suponga, y con cierto fundamento, que la varianza crece con determinada variable. Bueno, un caso típico es lo que vimos recién, ¿no? Supóngase en este caso, en el que yo estoy estimando el consumo en función del ingreso, queda claro, por la explicación que yo hice, ¿no? No sé si me creyeron o no, pero queda claro que la varianza de la perturbación, que acá está considerada, que hace que, digamos, que es mayor a medida que crece la variable ingreso. Si yo pudiera determinar que la varianza crece en la medida que crece o decrece alguna variable, yo podría aprovechar para hacer algo parecido a lo que hice antes. ¿Cómo haría? A ver. Entonces yo voy a suponer que la varianza de U sub I es proporcional, ¿no? Proporcional a una variable. Por ejemplo, a x2 sub I. Ahí dice, está inspirado en el ejemplo anterior, ¿ven? Ustedes recuerdan, yo dividía el modelo por el desvío. Como acá la varianza es igual es proporcional, digamos, a x2, tengo que dividir por raíz, ¿no es cierto? Raíz de x2. ¿Okay? Digamos, lo que surgiría es que el desvío es proporcional a la raíz de x2. Lo hago en todos los casos. ¿Y qué pasa? Sigue siendo un modelo lineal, porque simplemente, ahora sí, como yo tengo x2, puedo hacer esta cuenta, este es una y asterisco ahora, puedo hacer esta otra cuenta, fíjense que ahora se ha formado un x1 asterisco, donde antes había un 1, un x2 asterisco, etcétera, etcétera. Y lo más interesante es este u asterisco. El u asterisco es igual a u sobre la raíz de x2 sub i. Entonces su varianza será igual, de acuerdo a las fórmulas que habíamos visto, como está multiplicado 1 sobre raíz de x2 sub i, sale al cuadrado, ¿ven? Entonces me queda x2 sub i. Pero resulta que la varianza de la u, por el supuesto del que yo partí, es igual a h por x2 sub i.
quiere decir que acá lo que me queda es h. No importa cuánto sea h, no me interesa, pero lo importante es que es constante. Entonces, con esta transformación, si es cierto que la varianza de la U sub i es proporcional a una de las variables, yo consigo volver al modelo homocedástico. Entonces lo puedo estimar por mínimos cuadrados ordinarios, tengo todas las buenas propiedades, la inferencia es válida y tengo los mismos estimadores que tenía, digamos, en el modelo original. ¿Ok? También uno podría pensar que si la varianza, en lugar de ser proporcional a x2 sub i, uno podría pensar que puede ser proporcional a x2 sub i al cuadrado. Bueno, no pasa nada. Dividimos por x2 sub i, en lugar de por raíz de x2 sub i, ¿no? Si hacen la misma cuenta, van a llegar a que se vuelve homocedástico igual. Igual tengan cuidado porque, digamos, a veces los alumnos se suelen confundir, ¿verdad? Estos dos estimadores, digamos, con la proporcionalidad y el anterior con el sigma i conocido, se denominan estimadores de mínimos cuadrados generalizados. ¿Está bien? Mínimos cuadrados generalizados sería como una especie de ampliación del contexto de mínimos cuadrados y se aplica cuando aparecen la violación del supuesto 4 y del supuesto 5. La violación del supuesto 4 da lugar a mínimos cuadrados que suelen también tener el nombre específico de mínimos cuadrados ponderados, ¿no? Son mínimos cuadrados ponderados, pero forman parte de los mínimos cuadrados generalizados. Yo acá les puse las siglas en inglés, porque así es como lo van a encontrar en los papers, ¿no? W quiere decir weighted least square, y quiere decir generalized least square. ¿Ok? Bien. Fíjense que ¿por qué se llama mínimos cuadrados ponderados? Bueno, porque yo, en realidad, estoy multiplicando cada observación, ¿ven?, por 1 sobre sigma sub i. Entonces estoy haciendo lo que yo dije al inicio. Le estoy dando más importancia, como yo estoy dividiendo por sigma sub i, le estoy dando más importancia a las observaciones que tienen menor varianza. ¿Está bien? Es como que reduzco la valoración de las observaciones que tienen gran varianza. Y le doy más importancia a las que tienen menos varianza. ¿Se entendió eso o no? ¿Ulises? Sí, se entendió. Perfecto, perfecto. Ulises fue el único que estuvo a las 5. O sea, muy meritorio lo tuyo. Sebastián, no estuviste a las 5. No, se me complicó por el tráfico, profesor. ¿Dónde estás? ¿En Palermo o no? No, tuve que ir al centro hoy y la vuelta fue mucho peor que siempre, no sé por qué. Pero había una manifestación, estaba toda cortada el 9 de julio. Sí, estaba re loco el tránsito. Yo bajé por Córdoba y tardé un montón. Sí. ¿Vos, Ulises, ves cuando yo marco con el cursor? No ves, porque vos estás como invitado, ¿no? No veo, pero voy siguiendo igual. Te imaginás, digamos. Claro. ¿Y por qué no entras como por tu propio derecho? Tendría que entrar desde el mail del campus, ¿o no? Tenés que entrar con una PC. Sí, tenés que poner. Bueno, entonces agarrás el Teams, lo tenés que cargar. O sea, cuando te dice, vos metés el link, te dice cómo querés arrancar, tenés que decirle abrir Teams. Sí. Y además, en el Teams, aparte, en un momento que tengas libre, tenés que poner que lo abra, o sea, como, viste, tenés que personalizarlo al Teams. Y tenés que poner el mail del campus. Creo que es así, ¿no, Sebastián? Claro.
Bueno, para Sí, la próxima. eso hay que preguntarle a Sebastián porque es el experto acá. No él, sino el hermano, pero bueno, muy bien. Ya, ¿qué vas a hacer? Así es la vida. Bueno, entonces estos dos, digamos, estas dos formas, una es inviable, es simplemente teórica, caso 1, varianza conocida, pero nos permite abordar el caso 2, que sí es bien práctico. Lo que pasa es que, claro, cuando yo tengo una regresión múltiple, a veces no puedo determinar a qué variable, digamos, responde el crecimiento de la varianza. Es muy difícil. O a veces responde a varias, y este método solo da para poner una, aunque habría una forma, ¿no es cierto?, de hacer una especie de mix de variables, pero es más complicado, no lo vamos a ver. Bien, sigamos adelante. Lo anterior, digamos, el método 2, el método 1 es abstracto, el método 2 es el plan A. ¿Por qué es el plan A? Porque vuelvo a tener estimadores Meili, y listo, se acabó el problema. Ahora, necesitamos un plan B. ¿Por qué? Cuando no podamos hacer la transformación del modelo, nos tendríamos que conformar con, digamos, los estimadores que nos dan mínimos cuadrados, que sabemos que son lineales, que son insesgados y ¿cómo se llama? Y consistentes, pero lo que sí tenemos que arreglar, sí o sí, es la inferencia estadística, o sea, el error estándar, los estadísticos F, etc. Entonces, un señor que se llama White, que va a tener varias intervenciones en esta clase, inventó una forma de conseguir errores estándar robustos, ¿no? Esa palabra robusto es una palabra técnica en econometría, porque, digamos, también es una palabra del uso habitual, ¿verdad?, de la lengua. Uno dice, por ejemplo, una persona robusta quiere decir que el tipo fue al gimnasio, qué sé yo, no sé. Acá en econometría lo que quiere decir es que es resistente a un problema. Acá cuando hablamos de errores estándar robustos, nos referimos a que van a ser resistentes a un problema que es la heterocedasticidad. O sea que no importa que haya heterocedasticidad, estos errores estándar son adecuados. ¿Ok? Y esto lo inventó este ñato, White, en 1980, o sea, hace 40 años, y lo vamos a tratar de razonar un poquito, discúlpenme el álgebra. Fíjense, cuando yo tengo la matriz de varianzas y covarianzas de los beta, habíamos llegado, después de algunas manipulaciones matemáticas matriciales, a que había una matriz A, ¿se acuerdan de esa matriz A? Que era X transpuesta por X a la menos 1 por X transpuesta, que multiplicaba a la esperanza de la U por la U transpuesta, y después aparecía la A transpuesta de vuelta. Como esta A es toda construida con la matriz de los datos, y nosotros en el supuesto 2 dijimos que esto es determinístico, la esperanza, ¿no es cierto?, se aplica solo sobre la U. Entonces, esta esperanza de la U por la U transpuesta sería la matriz de varianzas y covarianzas de la U. Así como se define una matriz de varianza y covarianza, ¿no es cierto?, de un vector. Tiene un vector, lo centra y toma la esperanza de ese vector por su transpuesto. Eso me da la matriz de varianzas y covarianzas, como vimos hace 2 clases. Entonces, acá nosotros aplicábamos el supuesto 4 y el supuesto 5 y decíamos que esa matriz de varianzas y covarianzas de la U era igual a un numerito que se llamaba sigma cuadrado de la U por la matriz identidad de orden n. Porque decíamos que todas las varianzas eran iguales y que todas las covarianzas eran nulas. Al decir que todas las covarianzas eran nulas, me quedaba una matriz diagonal. Y como todas las varianzas son iguales, además, me queda una matriz que se llama escalar, que yo le puedo poner el numerito afuera y la identidad ahí. Como la identidad puede no escribirse, ¿verdad?, me quedaba este sigma cuadrado de la U, podía ir a cualquier lado porque es un numerito, lo ponía acá adelante y me quedaba la A por la A transpuesta, y si ustedes hacen la cuenta, fíjense que se anula 2 matrices y me queda X transpuesta por X a la menos 1. Y de esta manera teníamos
la matriz de varianzas y covarianzas de los estimadores. ¿Bien? De los estimadores. Entonces acá, ¿qué es lo que está fallando? Acá lo que está fallando es este supuesto. O sea, ya no more, la matriz de varianzas y covarianzas de la U la puedo considerar igual a sigma cuadrado de la U por I. No, porque si yo estoy diciendo que, digamos que todos tienen distinta varianza, entonces no va. Entonces deberíamos reemplazar esta matriz de acá, ¿ven? En este punto deberíamos reemplazar, o sea, esta parte ya no vale más, y acá deberíamos reemplazar esta sigma de la U por una matriz adecuada. Y eso se le ocurrió a White, ¿no? White dijo, cuando estamos en este punto, tenemos que buscar algo, una matriz que nos represente a la matriz de varianzas y covarianzas de la perturbación. Entonces, como estamos aceptando el supuesto 5, todas las covarianzas siguen siendo nulas. Todas las covarianzas siguen siendo nulas. Eso no lo arreglo porque supongo que está bien. Pero acá yo tengo que poner las distintas varianzas que van apareciendo. Entonces a White se le ocurrió poner en el lugar de cada varianza, poner un sombrero al cuadrado. ¿Está bien o está mal? Bueno, parece un poquito raro porque tiene cierta lógica, porque la U sombrero va a ser grande cuando tenga mucha variabilidad, y la U sombrero va a ser chica cuando tenga poca variabilidad. Pero de ahí a poner como estimador de la varianza un único valor, bueno, pero él demostró en un paper de matemática, estadística matemática, de que cuando hay muchas observaciones, este estimador de la varianza, de la matriz de varianza y covarianza de la U, es consistente. O sea que para muestra grande anda fenómeno. ¿Sí? O sea, los errores de un lado se compensan con los del otro y la cosa funciona. Entonces lo que va a hacer él es meter esta matriz acá, ¿ven? Ahí está. Y este estimador se denomina sándwich porque va entre medio de las A, ¿no? Como si fueran los panes y el jamón del sándwich, ¿no? Algo así, y se le dio el nombre de estimador sándwich. Lo vamos a ver muchas veces a este nombre, ¿no? Y, digamos, los estimadores obtenidos con esta metodología son consistentes. Entonces, de lo que se trata es de reemplazar ese sigma cuadrado de la U por I, matriz de identidad, lo reemplazamos por esta matriz, que se llama matriz de White, obviamente. Lo vamos a hacer ahora enseguida con R, para una regresión, y también está programado este comando, o sea que después lo vamos a hacer apretando un botón, pero vamos a mostrar cómo se logra. ¿Bien? Entonces este sería un plan B. ¿Por qué? Porque los estimadores, digamos, los dejamos con mínimos cuadrados ordinarios, y lo que cambiamos es solo los errores estándar. ¿Está bien? Y la F. Bueno, ahora estamos de acuerdo en que hay tres formas entonces de arreglar la cosa. Una que es idealista y que no sirve, que es la 1. En realidad hay un caso que sirve, pero no lo voy a mencionar acá. Hay un caso en que se da esto y yo lo puedo calcular, pero no lo vamos a mencionar acá. El segundo caso, que es bastante útil, sobre todo cuando tengo regresión simple, ¿no? Se me complica cuando tengo varias variables, y este que es el que más se usa, los errores estándar robustos. Entonces todo el mundo calcula con mínimos cuadrados ordinarios, calcula los errores estándar robustos y dale que va, ¿qué vas a hacer? ¿No? ¿Estamos bien ahí? Sí, sí. Esteban, no he escuchado tu voz. Lucas. Sí, sí. Ok. Bueno, ahora vamos al cuarto tema. Fíjense que nosotros vimos. Primero, ups, alguien abrió el micrófono. Primero, ¿qué es la heterocedasticidad? Segundo, ¿cuáles son los problemas que surgen de tener heterocedasticidad
si yo tengo mínimos cuadrados ordinarios. El tercer punto son las medidas remediales. Y ahora vamos a ver, digamos, cómo se detecta si existe o no existe heterocedasticidad. La primera forma de detectar sería, si yo sospecho, por ejemplo, tengo eco, ¿no? Está bien, gracias Esteban, si yo sospecho que la varianza crece, por ejemplo, con la variable x sub i, alguna de ellas, yo podría representar en un gráfico, esto es bastante fácil de hacer, la varianza sombrero. ¿Cuál sería la varianza sombrero? Un sombrero al cuadrado, para cada valor, ¿verdad? Entonces acá yo representaría un sombrero al cuadrado, acá represento la x, y si yo tengo este gráfico, ¿ven? Yo tengo este gráfico, la raíz cuadrada de un sombrero, al cuadrado, o sea, la raíz cuadrada positiva de un sombrero al cuadrado. Fíjense que ahí dice sigma, ¿no? No la varianza, sino el sigma, el desvío, ¿no? Eso sería sigma sombrero, sería, primero calculo la varianza. ¿Cómo calculo la varianza para cada i? Y bueno, la puedo estimar con u sub i sombrero al cuadrado. Pero como yo quiero el desvío, después saco la raíz cuadrada. Entonces, fíjense, yo puedo tener un crecimiento del desvío en forma lineal, ¿ven? O puedo tener un crecimiento del desvío en forma cuadrática. Entonces esto me va a decir la proporcionalidad que haya, por ejemplo, de la varianza con la x sub i al cuadrado o de la varianza con la xy. Bien, ese sería un método gráfico. Este método es muy recomendado por Gujarati, ¿no? Dice, esto hay que hacerlo. En realidad, digamos, con la existencia de los programas, la gente tiende cada vez menos a hacer determinaciones gráficas, pero habría que acostumbrarse un poco a hacerlo, ¿no? Vamos a ver si lo ponemos en el trabajo práctico. Segundo, un test. Entonces, apareció un test que ahora fue muy popular, ahora está dejando de serlo, se llama test de White, que la idea sería hacer una regresión de una variable que aproxima a la varianza. Recordemos que la variable que aproxima a la varianza en cada punto sería el u sombrero sub i al cuadrado, ¿no es cierto? Entonces lo regreso con las variables explicativas y sus cuadrados. Acá está la cuestión. A veces también se agregan términos cruzados. Entonces, ¿cómo sería la regresión? Primero, tomo la regresión original, ¿ven? Múltiple, no hay ningún problema. Hago mínimos cuadrados ordinarios y obtengo los sombrero sub i al cuadrado. Y después lo regreso contra las mismas variables y sus cuadrados. ¿Ok? ¿Por qué, digamos, esto sería llamémosle así, una detección de la heterocedasticidad? Bueno, porque yo estoy viendo si esto, que es un proxy del sigma sub i al cuadrado, es proporcional a alguna de las variables o a los cuadrados de alguna de las variables. Que era lo mismo que consideraba en el método 1. ¿Se acuerdan? El método 1 yo decía, bueno, el método 2, perdón. La varianza es proporcional a alguna de las x o es proporcional al cuadrado de alguna de las x. Entonces, en la medida que esta regresión, digamos, se valida, tiene explicación, quiere decir que el sigma cuadrado de la u no es arbitrario, como si hubiera homocedasticidad. Estas variables no tendrían que explicarme el tamaño de la u sombrero sub i al cuadrado, ¿verdad? Ahora, si me lo explican, quiere decir que hay alguna relación. Quiere decir que no hay un patrón de heterocedasticidad, como que la heterocedasticidad estuviera gobernada por alguna variable o por alguna variable al cuadrado
Y eso me está diciendo de que no es constante, obviamente, ¿verdad? Entonces el estadístico que él inventa es tomar el R cuadrado de esta regresión auxiliar, mientras mayor sea el R cuadrado, más explicación captó esta regresión auxiliar, se multiplica por n para normalizarla, y él descubrió que esto se distribuye como chi cuadrado p, donde p es igual a la cantidad de variables explicativas de la regresión auxiliar. O sea, el intercepto está, pero no se cuenta, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso, tengo dos variables. Acá sería, como pongo las dos variables y los dos cuadrados, sería chi cuadrado 4. O sea, n por r cuadrado de la regresión auxiliar, 4 o 3. Sí, son dos variables, ¿no? 2 y 2 cuadrados son 4. Este no lo cuento. O sea que n por r cuadrado se distribuye como chi cuadrado 4. Y bueno, como la chi cuadrado, ustedes saben, tiene esta forma, en la medida que el estadístico es grande, es posible rechazar la hipótesis nula, que la hipótesis nula sería de homoselasticidad. Mientras mayor es el R cuadrado, que está normalizado por la n, mayor es la explicación y por lo tanto mayor la probabilidad de caer en la zona crítica y decir no, no se puede validar la hipótesis nula de homoselasticidad. A veces, White también propuso agregar a estos cuadrados, ¿bien?, los términos cruzados, ¿ven? Por ejemplo, x2, x3, x2 al cuadrado, x3 al cuadrado, y acá este término que se llama rectangular, por oposición al cuadrado, porque tiene la x2 por la x3. El problema con agregar estos términos cruzados es que robo demasiados grados de libertad. Pero bueno, vale. Y este test fue muy popular en un tiempo, enormemente popular, porque permitía, digamos, determinar, para el caso de la regresión múltiple, sin necesidad de decir esta es la variable o aquella es la variable, me permitía determinar que había una explicación a partir de la variable de la varianza. ¿Se entendió? Sí, se entendió, profe. Hola, Camila. Bien. Hay otro test que, digamos, es un poquito más... yo no sé si puse acá... ¡Opa! Me faltó un test, ¿eh? ¡Opa! Me faltó un test. No. Me faltó un test. ¿Por qué no puse ese test? Se los voy a explicar después. Bueno, el test de White es un test, digamos, yo diría primitivo. Se está dejando de usar de a poquito. Y fue reemplazado por este otro test que se llama test de Breusch, Pagan y Godfrey. Camila pregunta si están grabando. ¿Qué dice Jean Lucas? Jean Lucas es el hombre acá de la grabación. Bien. Test de Breusch, Pagan y Godfrey es muy similar al test de White, pero se ha vuelto más popular. Al igual que en el test de White, se trata de regresar un proxy de la varianza. Sí, siempre lo dejan a Gianluca, ¿no es cierto? A mí me parece, digo, no quiero meterme, pero me parece que tendrían que tener un backup, ¿no? Pero bueno. Se basa en regresar un proxy de la varianza, igual que antes. Este sería la varianza empírica, por decirlo así, o estimada, respecto de las explicativas, pero sin incluir los cuadrados ni los términos cruzados. Se ha vuelto más popular este test. ¿Qué querés que le haga, no? Se regresa al modelo original y se obtienen sus residuos, igual que antes,
igual que en el test de White, y se realiza esta regresión. Fíjense que no tiene los cuadrados ni los términos cruzados. Y también se distribuye, se toma el R cuadrado de la regresión auxiliar y se distribuye como chi cuadrado P, ¿no? Chi cuadrado P. Pero acá P, fíjense, es K, ¿no? K-1, porque el de vuelta es K-1 porque de vuelta el intercepto no se considera, ¿verdad? ¿Y qué es lo que tiene de ventaja? Bueno, tiene de ventaja que tengo menos grados de libertad que se consuman. Entonces, más adecuado cuando tengo pocas observaciones. Pero, digamos, cualquiera de los dos puede utilizarse. Hay un tercer test que se llama, ahora voy a abrir, esperen un segundito. Tuve un problemita al hacer la diapositiva, me olvidé de un test, pero enseguida lo rescatamos. Creo que acá lo tengo, ahora lo comparto en un instante. Acá está. Muy bien. Se los voy a agregar porque no estaba en la filmina original. Se los voy a agregar y les voy a mandar la corregida. En un instante voy a dejar de compartir. Esta filmina ya se terminó. Y vamos a presentar un PDF. Díganme cuando lo ven, así ya arranco. No me lo acuerdo de test. Ahí se ve. Listo. Fíjense, este test lo vamos a poner primero, porque es el más intuitivo de todos. No sirve para el caso de muchas variables, salvo que justo una yo sospeche que es la que guía al crecimiento de la varianza, y entonces sí, digamos, ¿no? Vamos a ver, si yo sospecho que, por ejemplo, una de las x es proporcional a la varianza, o que una de las x es proporcional, una de las x elevada al cuadrado es proporcional a la varianza, lo que propone este test de Goldfeld y Quant, este ñato Quant, no sé si ustedes conocen, hay un libro de microeconomía de Quant. ¿Alguno lo conoce? Bueno, este es interesante porque es bien lógico el test, bien, ¿cómo se diría? Bien claro lo que hace. El tipo dice, si yo tengo una regresión donde la x, una de las x, guía al crecimiento de la varianza, por ejemplo, la x sub i, mientras mayor es la x sub i, mayor es la varianza, yo podría ordenar, ¿ven?, todas las observaciones en función de esa x sub i. Entonces me quedarían, fíjense, todas las observaciones que serían, digamos, con varianza creciente. Y lo que él propone es lo siguiente: divido estos datos ordenados por la variable xy, lo divido por la mitad, tomo la precaución de dejar una especie de, digamos, de interregno, de intervalo para separar un poco más encima, y hago una regresión con la mitad de los datos
que supuestamente tienen varianza baja, y la otra regresión con la otra mitad de los datos que tienen varianza alta. Entonces, cada regresión, si yo tengo n observaciones en total, cada regresión tendrá n, no dividido 2, sino n menos d, porque yo le saco en el medio d observaciones, eso sí, dividido 2, ¿verdad? O sea, voy a tener n menos d sobre 2 observaciones en cada regresión. Por lo tanto, voy a tener n menos d sobre 2 menos k sería la cantidad de betas que yo estimo, grados de libertad. Por lo tanto, digamos, la suma de los residuos al cuadrado de la regresión 1, dividido sigma cuadrado de la U, se distribuye como chi cuadrado con esos grados de libertad, n menos d sobre 2 menos k. La suma de los residuos al cuadrado de la segunda regresión, dividido sigma cuadrado de la U, yo acá estoy suponiendo como hipótesis nula que sigma cuadrado de la U es la misma para todos, ¿no es cierto? Esa es la hipótesis nula. Se va a distribuir como chi cuadrado n menos d sobre 2 menos k. Entonces puedo generar un estadístico f que sea la suma de los residuos al cuadrado de la regresión 2, que es la más grande, dividido la suma de los residuos al cuadrado de la regresión 1, que es la más chica. Entonces este número me va a dar un número mayor que 1 que se distribuye como f, porque recuerden que la f es el cociente de chi cuadrados. Como los grados de libertad son exactamente iguales, no tengo que dividir por los grados de libertad, porque se simplifican. Entonces, el estadístico es muy sencillo, es la suma de los residuos al cuadrado de la regresión 2 dividido la suma de los residuos al cuadrado de la regresión 1. Y eso se distribuye como un estadístico f con n menos d sobre 2 menos k grados de libertad en el numerador y n menos d sobre 2 grados de libertad en el denominador. Y digamos, nosotros siempre lo mencionamos y lo tomamos, y etcétera, porque se puede hacer bastante fácil y además porque es muy intuitivo. Es evidente que si yo acá tengo más variabilidad en la regresión 2, la suma de los residuos al cuadrado de la regresión 2 va a ser mayor que la suma de los residuos al cuadrado de la regresión 1. ¿Pero cuánto mayor? Bueno, eso me lo cuantifica el estadístico f. Digamos, si es muy, muy grande, va a rechazar, porque el dibujo del estadístico f es muy parecido al de la chi cuadrado, rechaza por cola derecha, ¿no? Así que este test de Goldfeld y Quant se los voy a agregar entonces en la FITMINA y vamos a tener 3 tests. Test de Goldfeld y Quant, primero lo voy a poner, test de White, que es el tradicional pero que se está dejando de usar, y tercer test, el test de Breuch, Pagani y Godfrey, que es el que más se usa, digamos, el que se usa en automático, diríamos, la gente lo resuelve. Bueno, y con esto, digamos, la parte teórica está resuelta. Pero vamos a ir a ver un ejemplo en R, nos vamos a tomar 10 minutos, y a las 17:10, perdón, a las 18:10, ustedes mientras tanto van a abrir R, van a bajar el archivito de R que yo les puse en el campus y lo vamos a correr parte a parte porque esto es muy importante. Hay nuevos comandos. Fíjense que como ustedes tienen que abrir R y tarda un poquito y después tarda en cargar los paquetes, fíjense que hay que cargar 2 paquetes donde dice install package. Van a ver que tiene un numeral. Cuando tiene un numeral no ejecuta. ¿Y por qué yo le puse el numeral? Porque yo ya tengo cargado esos paquetes. Lo único que tengo que hacer es poner el library, tac. Si no me hace perder tiempo. Pero ustedes no lo tienen cargado. Entonces, pinten donde dice install package, se toman el tiempo de que RStudio cargue esos paquetes y me esperan y a las 18:10 cargamos. ¿De acuerdo? Julio, te hago una pregunta. Dale. No sé si lo dijiste, por ahí se me pasó. ¿Cómo elegís las D observaciones? No está dicho, no dice. Tienen que ser poquitas para que no te quite grados de libertad
y tienen que ser algunas para separar. Mientras más D tomás, más separás, pero también quitas grados de libertad a las regresiones. Pero O sea, no, te pueden viciar ahí. bueno, digamos que es la parte artesanal de la cosa, ¿no? Está bien. Bueno, me tomo un mate y 18:10 retomamos.
retomamos entonces con R. Vamos a compartir. Vamos a compartir directamente mi pantalla. A ver si podemos hacer el switch, si tenemos que ver algo de teoría. ¿Qué les parece? ¿Me escuchan bien? ¿Ven R? Avísenme. Sí, se ve. Ok. Vamos a empezar a correr y vamos a irlo viendo paso a paso para que ustedes se vayan familiarizando. En principio importamos la tabla 7.9 que ya la teníamos de las clases anteriores. File. Yo ahora sí voy a grabar porque se lo tengo que dar a Breno. Porque Breno me dijo, mira, grabame todo lo que hagas de R porque yo quiero estar al tanto. Recuerden que nosotros recién empezamos a trabajar con R, ¿no? Antes trabajábamos con Ibius, incluso por allí en el cronograma dice clase de Ibius, etcétera, ¿no? Bueno, entonces empezamos. File, import dataset from Excel. Busco, donde lo tengan ustedes, creo que lo bajaron hace 2 clases, y lo cargamos. Lo tengo acá, tabla 7.9, adelante. Como les dije, la tabla 7.9 está modificada porque, no lo encontró. Import dataset from Excel, browse. Estamos open. Import. Ahí está. Está modificada porque le saqué todo el encabezado para que se cargue fácil, etc. Y también puse los nombres, agregué los nombres, lo cargo en un, se llama data frame, que se llama pollos, lo cargo ahí, es lo mismo, pero como este tiene nombre largo, le pongo los nombres y ahora fíjense, si yo abro pollos, ya tiene los nombres, cantidad de pollo, ingreso, precio del pollo, precio del cerdo, etc. Y vamos a trabajar con una regresión reducida, que sería las variables más importantes. Después veremos por qué estas, pero tengo que la demanda de pollo va a reaccionar inversamente al precio del pollo, positivamente al precio del cerdo y al precio de la vaca, que son los, ¿cómo se llama? Los sustitutos, ¿verdad? Le pongo al pollo para que sepa dónde buscar, corro, fíjense que lo guardo en un objeto que se llama regp, y entonces no me aparece nada. regp no me aparece nada. Ahí salió el error porque yo pinté regp, no, hay que pararse y correr. Pero el resultado lo puedo ver haciendo el summary. Y esto es lo que se llama la salida de la regresión. Fíjense, ¿no? Está la fórmula, los cuantiles de los residuos, que no sé para qué sirve, los coeficientes, ¿ven? Intercepto, precio del pollo, aparecen con el signo correcto, ¿ven? Negativo para el precio del pollo, positivo para los sustitutos, y todo es significativo, o sea que las variables están bien, el estadístico F rechaza, no, está todo bien. Ahora, la pregunta es qué pasa con la heterocedasticidad. Entonces, ¿cómo corremos eso? Yo lo hice 2 veces a esto, no sé por qué está 2 veces. La misma regresión, está de vuelta. Vamos al tema de la heterocedasticidad. Entonces se instala un paquete o librería que se llama LM-Test, que tiene los tests. Como yo la tengo instalada, no corro esto, ustedes quizá lo tengan que correr, y corro library que la actualiza. Y acá tengo el primer test, fíjense, el test de Goldfeld y Quant.
Entonces, ¿cómo lo hago? Bueno, recuerden, yo no lo vi acá, pero por ejemplo, vamos a poner acá, nosotros hicimos una regresión que se llama regPF, ¿no? Y también hicimos una que se llama P, pero vamos a trabajar con P final, ¿no? Si yo pongo acá knobs, una orden, knobs de regPF, me dice cuántas observaciones tiene. Sería número de observaciones. Son 23. Entonces yo, para correr el test de Golfer-Equan, que es ese que divide a la mitad, elegí dividir 10 en un lado, 10 en el otro, ¿verdad? Y en el medio 3. Para la pregunta creo que me hizo Ulises, también se podría poner 9, 9 y 5, qué sé yo, ¿no es cierto? Lo importante es que tenga la misma cantidad de observaciones del lado de abajo que del lado de arriba. Y respecto de la variable elegida para, llamémosla así, ver si las varianzas crecen o decrecen con esa variable, yo elegí en este caso poner null, ¿ven? Ordenado por null, quiere decir que ya está ordenada. ¿Por qué? Porque estos datos están ordenados por fecha. Entonces acá puede surgir que la heterocedasticidad surja porque los precios están variando por la fecha. ¿Ven? A pesar de que no es usual que en una regresión de serie de tiempo aparezca heterocedasticidad, la vamos a ver aquí y vamos a ordenar y vamos a poner null. Si yo quisiera ordenar por otra variable, tendría que poner, precio del pollo, precio del cerdo, etc. Fíjense, este punto, ¿ven? Me dice dónde termina, o sea, este point me dice dónde, cuál sería el punto medio, digamos, que deja para un lado y deja para el otro. Entonces, como yo tengo 23, el punto medio es 12. Me quedan 11 para un lado y 11 para el otro. Pero después yo le digo que hay 3 que se usan para separar. Y entonces me va a dejar 10 a un lado y 10 al otro. ¿Está bien? ¿Sí? Bueno, así se trabaja. Entonces hago el test GQ, Golfer-Equan test. Esto está en el paquete LMTest. ¿Okay? Entonces lo corro. Y fíjense, lo que me dice es que el estadístico F, ¿verdad?, vale 5,57. Los grados de libertad son 6, obviamente son iguales para la de arriba y para la de abajo, y el p-value es 0,02765. O sea que rechazo la hipótesis nula, y entonces adopto, la alternativa. Y acá está la alternativa, dice, la varianza se incrementa del segmento 1 al segmento 2. O sea que este test me estaría indicando que existe heterocedasticidad creciente en el tiempo. Ahora, a mí me interesa que ustedes confíen en estos algoritmos. Entonces yo les voy a mostrar que si yo lo hiciera en forma artesanal, da igual. ¿Ok? ¿Cómo hago? Bueno, voy a correr una regresión 1 con la misma fórmula, pero la data de pollos la voy a tomar, ¿no? Acuérdense que esto está ordenado por filas y están todas las variables a la derecha. Entonces tomo desde 1 hasta el 10, coma, y no le pongo nada. Eso quiere decir que toma los datos de la fila 1 a la fila 10. Y después hacer otra regresión de la fila 14 a la fila 13. Obviamente ambas regresiones tienen 10 observaciones cada una. Run. No sale nada porque lo estoy guardando en reg 1, reg 2. Pongo cantidad de observaciones de la regresión 1, y si pongo cantidad de observaciones de la regresión 2, ahora puedo cambiar, por ejemplo, regresión 2, también son 10. O sea que estoy haciendo en forma artesanal lo mismo que antes. ¿Cómo construyo el estadístico de Golfer-Equan? Tengo que tomar la suma de los residuos al cuadrado de la regresión 2 dividido a la suma de los residuos al cuadrado de la regresión 1. Eso se invoca, se obtiene, se extrae con la orden deviance. Deviance de la regresión 2 sobre deviance de la regresión 1. Esto se hace así porque yo estoy pensando que el número en el numerador tiene que ser más grande, ¿no es cierto? Porque yo voy a rechazar a cola derecha, ¿ok?
Si no, tendría que ordenarlos al revés, ¿no? Fíjense que me da 5,57, 4107. Vamos a ver cuánto da. Cuánto daba acá. Lo mismo, ¿ven? El comando me da lo mismo. Después tengo que poner los grados de libertad. ¿Cómo pongo los grados de libertad? Bueno, lo que podría hacer es tomar los grados de libertad son el número de observaciones de cada regresión menos la cantidad de regresores. Yo tengo acá 3 regresores, pero también tengo el intercepto, entonces menos 4. Y esos son los grados de libertad, 6. L, 6. Entonces hago el p-value de la distribución f, esto es pf, de el número 5, no sé cuánto, grado de libertad del numerador 6, grado de libertad del denominador 6. Pero, como este PF me mide desde menos infinito hasta el punto, la probabilidad, yo como quiero la cola derecha tengo que hacer 1 menos eso. Y bueno, cuando lo hago, y me da 0,027, que es exactamente lo mismo que daba acá. Toda esta regresión está hecha para mostrar que funciona bien el comando. ¿Ok? Bien. ¿Alguna duda con respecto a esto? ¿Sí, no? Lucas. No, ninguna. Decime alguna, así mastico un poquito. Sebastián. Bueno, vamos al segundo. No, Julio. Ok. Disculpen. Tenía una tostadita con manteca y mermelada y no me aguanté. Bueno, vamos al segundo test, que es el de Bresch, Pagan y Gottfried. En realidad vamos a cambiarlo, ¿no? Vamos a ir primero al test de White. Los voy a ordenar en ese, después vamos a ir al último. Para el test de White no hay un comando. Por alguna razón, este paquete, que se llama LM-Test, que quiere decir Linear Model Test, ¿no? Linear Model Test, no tiene test de White. Entonces lo vamos a hacer artesanal. Yo estuve buscando si había algún paquete que tenía el test de White, pero se ve que el test de White está dejando de ser utilizado. Entonces lo hice en forma artesanal. ¿Cómo sería? Bueno, yo hago la regresión primero. Que podría ser la regresión, porque le puse regresión W. Ya la tenía hecha, era PF, ¿verdad? ¿No? No hace falta hacerla. Es esta misma regresión original, por decirlo de alguna manera. Y yo quiero hacer el test de heterosedasticidad. Entonces acá le vamos a poner un asterisco como diciendo, si querés la volvés a hacer, digamos, ¿no? Pero ya está hecha, RegPF. ¿Está bien? Entonces ahora vamos a calcular la regresión auxiliar, que sería RegPF. ¿Se acuerdan que yo necesito tomar los residuos de la regresión original elevados al cuadrado? Entonces, para capturar los residuos, tengo que poner RegPF pesos residuals. ¿Por qué? Porque en RegPF, vamos a ver el objeto RegPF, tiene como distintos cajoncitos, por decirlo así, ¿no es cierto? Entonces yo pongo RegPF pesos coeficientes, salen los coeficientes. Si pongo los residuos, salen los residuos, etcétera, etcétera, etcétera. Como yo quiero los residuos, este es el vector de U sombreros de la regresión PF, regresión de pollos final. Y lo elevo al cuadrado. Fíjense que acá elevo cada uno de los elementos del vector al cuadrado, y aunque esto no sea una operación, digamos, admisible en álgebra, en
computación sí lo es. Y lo voy a regresar contra las tres variables que estaban antes, precio del pollo, precio del cerdo, precio de carne vacuna, y sus cuadrados. Y acuérdense que para poder elevar al cuadrado tengo que ponerlo como y entre paréntesis la cuenta. También se incluye el intercepto. Si yo no quisiera incluir el intercepto, tendría que haber puesto -1 acá, ¿no? -1, pero se incluye el intercepto. Entonces, esta regresión auxiliar la hago, le voy a llamar WAUX, y la corro. Perdón, acá. Ahí está, WAUX. Como no me aparece nada, porque la guardé en un, y después van a ver por qué la guardé todas las, digamos, toda la data, los resultados los guardé en este objeto, hago el summary de esa WAUX. Y también guardo el summary en un objeto. ¿Está bien? Yo podría haber hecho el summary, puedo hacer, summary de WAUX, hacerlo, para que ustedes lo vean. Esta es la regresión auxiliar, ¿ok? Fíjense que, por supuesto, respecto de las variables, no hay ninguna significatividad. ¿Por qué no hay significatividad? Bueno, porque ya, digamos, ya lo regresé contra las variables. Estos son los residuos, ¿verdad? Pero podría aparecer, sí, con respecto a los cuadrados, pero tampoco aparece. O sea que acá es muy poco probable que haya heterocedasticidad, según este test, ¿ok? Bien. Pero como yo necesito cosas de acá, necesito este R cuadrado, ¿ven? Y N, que es la cantidad de observaciones, entonces lo guardo en un objeto para poder llamarlo, para que sea más automático, ¿ven? Lo guardo a eso, ese sumario, en un objeto, y después saco la N, ¿no? Podría llamar N si ustedes quieren, vamos a hacer así. Esta es la N de la regresión auxiliar, lo voy a llamar NOBS de W auxiliar, lo guardo, y tomo el R cuadrado de la regresión auxiliar. Entonces le vamos a poner R cuadrado de la regresión auxiliar, para que sea más legible, AUX. ¿Bien? Entonces fíjense. No sé. Que no solo lo hace, sino que lo muestra. ¿Ven? 23 observaciones y el R cuadrado 0,435. Y el estadístico de White sería entonces, ahora ya directamente le pongo NAUX por R2AUX. Digo, son más renglones, pero es más explicativo. Es N por R cuadrado, ¿bien? Ahí está. 10,01575. Y para saber si esto rechaza o no rechaza, ¿verdad? Tengo que tomar el p-value. Esto será un chi cuadrado, ¿verdad? Bueno, acá hay una parte que es medio rara. Cuando yo hago el W del summary, esto que es WSUM DF, sale como si fuera un vector. ¿Ven? 7, 16, 7. 7 es la cantidad de regresores, sería el K, ¿verdad? K. 16 son los que quedan, ¿se acuerdan? 23 menos 7, 16. Y después aparece un 7. Yo lo que necesito es este 7, ¿verdad? Este 7 lo necesito. Pero esto es un vector. ¿Cómo lo extraigo? Bueno, digo que necesito el vector W sum pesos de F, necesito el primer número, ¿ven? Número 1.
y le resto 1 porque acuérdense que no iba el intercepto. O sea que yo le voy a poner 6 grados de libertad porque tengo 6 regresores, tengo 7 regresores, pero le saco el intercepto, ¿sí? Me quedan 6. Entonces esto le vamos a llamar GL de White. Voy a quedar más explicativo. Igual, entonces fíjense que yo acá lo puedo ver, GL de White da 6, y entonces acá tomo una chi cuadrado que tiene el número es el estadístico de White, y los grados de libertad son 6. Y eso me da la probabilidad desde menos infinito hasta el número de White, hasta el estadístico de White. Pero yo quiero la cola derecha, entonces hago 1 menos eso. Y ahí tienen el p-value 0,12, o sea que no rechazo, con el estadístico de White, no rechazo la hipótesis nula de homoscedasticidad. ¿Okay? Ahora se los voy a mandar modificado para que lo vean. También uno podría hacer con los términos cruzados, ¿no? Acá me darían 3 términos cruzados. Precio del pollo por precio del cerdo, precio del pollo por precio de la vaca y precio del cerdo por el precio de la vaca. Pero me parece que son muchos grados de libertad para tan pocas observaciones. Así que con ya nos quedamos. ¿Ok? Y ahora sí vamos al tercero, que es test de heterocedasticidad de Breuch, Pagani y Godfrey. Está perfectamente, voy a poner después, lo habíamos dicho, perfectamente programado. Entonces, test de heterocedasticidad, simplemente digo, quiero hacer el test de Breuch y Pagan, a Godfrey se lo comieron acá, de la regresión PF. Chao, listo. Sale con fritas. 0,7, fíjense, el estadístico es 6,9145, los grados de libertad son solo 3, porque solo se regresa los residuos al cuadrado contra las 3 variables, no contra los cuadrados. Entonces quedan 3 nomás. Y el p-value tampoco rechaza, ¿ven? O sea que es coincidente con el test de White. ¿Okay? Y se puede a veces, si uno no tiene hecha la regresión, se puede hacer poniendo directamente la fórmula, ¿verdad? La fórmula. Entonces, también, digamos, los estudentizados, yo acá le puse utilizar el estudentizado, que es el default. El estudentizado es cuando se toman los grados de libertad, se restan los, ¿cómo se llama? La cantidad de variables estimadas de los grados de libertad, ¿no? Cuando uno hace el test de BP, también podría, ¿no es cierto? Test tiene una opción. Todo esto de cómo es ¿cómo se llama? La fórmula, etcétera, lo tienen lo buscan. Ustedes lo tienen que buscar, ¿no es cierto? ¿Cómo hacen para buscar? Ponen en la internet, ponen R, ya ahí sabe que es del programa R, porque es súper popular, ponen package, en inglés, pacaje, LM test, y les baja una página donde hay un PDF. Ese PDF tiene la explicación de todos y cada uno de los comandos. Si quieren se los subo, pero bueno, sería bueno que lo busquen también, ¿no? Igual se los subo, no hay problema. Fíjense que acá hay una opción que dice estudentice verdadero, que es el default. Entonces yo puedo poner estudentice falso. Lo mismo que antes, recpf. Estudentice igual falso, que se puede poner con la F solita. Y bueno, cambia un poquito, ¿ven? Cambia un poquito. Este da 2,54, el anterior daba, bueno, cambia mucho, ¿no? 6,91, y tampoco rechaza, ¿está bien? Tampoco rechaza.
pero el que se usa es el estudiantizado, ¿ok? Entonces, este lo ponemos así con 3, ahí está. Como que es una opción, pero no se usa, digamos, se usa el estudiantizado. Y ahora vamos a los errores estándar robustos a la heterocedasticidad que inventó White. Entonces, ¿cómo se hace eso? Ese que llamamos plan B, ¿verdad? ¿Cómo se hace eso? Bueno, en principio, estas matrices, llamémosle así, de mínimos cuadrados generalizados, están en un nuevo paquete que se llama Sandwich, por lo que hablamos antes de Sandwich. Yo ya lo tengo cargado, ustedes cárguenlo, y yo voy a correr directamente la librería Sandwich. ¿Está bien? Bueno, fíjense, yo tengo la regresión por mínimos cuadrados ordinarios. ¿Cuál es la historia acá? Que yo voy a aceptar estos valores, voy a aceptar como si fueran verdaderos. ¿Por qué? Porque lo único que tienen es que son ineficientes, pero son insesgados y consistentes. Pero quiero tener errores estándar, es decir, estadísticos T y p-values, mejores, que sean robustos a la heterocedasticidad. Entonces lo que voy a hacer es reemplazar la matriz típica de mínimos cuadrados ordinarios por una matriz de las perturbaciones que es la de White. Entonces, ¿cómo se hace eso? Bueno, se toma un comando que se llama coef_test, sería test de los coeficientes, pero que hace muchas cosas esto. Sería como una especie de summary, pero que es más poderoso. ¿Bien? ¿De quién? De la regresión PF. Esta regresión PF está guardada, si no, no la puede tomar, ¿no? Se tuvo que correr antes y guardar en regresión PF. Y se pone esta cuestión, que dice, la matriz de varianzas y covarianzas va a ser una matriz de varianzas y covarianzas HC, que quiere decir heterocedasticidad consistente, ¿no? Consistente quiere decir que, digamos, que cuando la muestra tiende a infinito, es robusto a la heterocedasticidad. ¿Y de dónde la saco? Bueno, acá la voy a sacar de la propia regresión PF, porque la voy a estimar tomando los residuos como hacía White. Después vamos a ver que es así. Y el tipo, le voy a poner HC1. Cuando tiene el nombre HC, quiere decir, como antes dijimos, que es robusto a la heterocedasticidad. Después vamos a ver la clase que viene, que hay otras que son HAC, que quiere decir que son robustas a la heterocedasticidad y a la correlación. Se verá la clase que viene. ¿Okay? Entonces, corremos esto, fíjense, summary, coef_test. Entonces, acá vamos a ver la diferencia. En mínimos cuadrados ordinarios, todos los valores de los estimadores son exactamente iguales, yo no los toqué. Pero el error estándar es 3,39 acá, y acá es 3,01. Acá es 0,15,7 y acá es 0,13,6. Acá es 0,054 y acá es 0,045 y así. Entonces, estos son los errores estándar robustos. Y en general, siempre se va a pedir, en cualquier regresión, errores estándar robustos. ¿Robustos a qué? Bueno, depende. Si hay heterocedasticidad, robusto a la heterocedasticidad. Si hay heterocedasticidad y autocorrelación, robustos a ambas cosas. Eso lo vamos a ver en la clase que viene. Ahora, ¿estará bien calculado esto? ¿Será nena? ¿Será varón? Bueno, vamos a hacer la matriz de White artesanal. Es un poquito pesado, pero fíjense. Yo primero voy a hacer la regresión. No tengo por qué hacer la regresión. Ya está hecha la regresión. No lo voy a sacar. La regresión ya la hicimos, además, ¿no? Y además ya vimos el summary. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Ah, tenía que hacer, sí, tenía que hacerlo. Perdón. Vamos a volver, porque borré lo tengo que sacar. Undo y undo. Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer?
Voy a hacer el cálculo matricial, ¿verdad?, de la regresión. Construyo la matriz X, esto ya lo vimos en su momento, construyo el vector Y, tomo beta hat, X transpuesta por X a la menos 1 por X transpuesta por Y, pum, imprimo los B hat. ¿Para qué los imprimo? Para que vean que son los mismos que antes, ¿no? Que está bien, digamos. Y lo comparo con esto. Entonces se ve que la regresión está bien hecha, ¿no? ¿Ven? 0,3568, 0,30, está todo bien. Muy bien. Ahora vamos al cálculo de la matriz. Entonces, perdón. No vale ahora, porque esto es para autocorrelación. Vamos al omega de White, ¿no? ¿Cómo sería? Bueno. El omega de White sería una matriz diagonal, ¿cierto?, que tiene en su diagonal principal los residuos de la regresión PF. Tomo los residuos de la regresión PF, copy, y construyo una matriz diagonal que tiene en su diagonal principal los residuos de la regresión PF. Le llamo omega de White, o le podría llamar sigma de White, ¿no? Porque le habíamos llamado sigma. Bueno, ¿cómo se ve ese sigma de White? Veámoslo. Acuérdense que va a ser de 23 por 23, es una matriz grande, ¿verdad? Entonces vamos a buscar sigma de White. Lo podemos escribir acá, sigma de White. Bueno, ¿ven? Es una matriz grande que solo tiene numeritos, ¿ven?, en la diagonal principal, ¿ven? Acá, todo lo demás son ceros. ¿Y qué son estos numeritos que están en la diagonal principal? Son los residuos de la regresión mínimos cuadrados. ¿Ven? O sea, así construyo la matriz de White. ¿Ven? Tomo los residuos y los pongo en como diagonal de una matriz cuadrada que está llena de ceros en todos lados. ¿Está bien? Entonces, ¿qué más hago? Bueno, resuelvo traspuesta de X, ¿no? Traspuesta de X. No sé que estoy un poquito. Se ve que esto no lo arreglé bien, ¿no? Bueno, pero lo vamos a hacer. Va a salir, no se asuste. ¿Qué sería esto? X traspuesta por X a la menos 1. ¿Ven? La inversa de X traspuesta por X. Ok, ahí está. Entonces, ¿cómo sería la matriz? Es simplemente para que la cuenta no me quede tan grande. ¿Ok? Entonces, ¿cómo sería la cuenta de la matriz de White? Sería X traspuesta por X a la menos 1 por X traspuesta. Este sería el pan del sándwich. ¿Bien? Vemos, para que no se olviden. Acá. Vamos a poner acá F5. Acá está. Esto que marqué al inicio, ¿ven? En la fórmula que está allí, X traspuesta por X a la menos 1, lo calculé aparte para no hacer la cuenta tan larga. Lo tengo que multiplicar por X traspuesta y todo eso es el pan del sándwich. Lo tengo que poner traspuesto del otro lado y en el medio tengo que poner la matriz de White. Esa es la historia.
Entonces lo hago, acá está el pan del sándwich, acá está el otro pan del sándwich, y después tengo esto que se llama omega W, que yo ahora le cambié el nombre, le llamo sigma W. Y esto que está acá, 23/19, es una forma de, digamos, de quitarle los grados de libertad. Es decir, yo le saco, ¿verdad? Como tenía intercepto y 3 variables, le hago n menos k, digamos. Es una forma de normalizar, digamos, de quitarle los grados de libertad que corresponden, ¿verdad? Entonces lo hago a esto, y después pongo, esto que me dio BCOV BW, es la matriz de varianzas y covarianzas de la regresión robustas. Entonces, quiero verlo, quiero ver si da igual que el comando. Entonces saco la raíz cuadrada de la diagonal. ¿Ven? Ups. Pasó. Perdón, ¿eh? Cuatro por 4, está bien. A ver. Yo lo que quiero sacar es la raíz cuadrada. Ah, acá me dio uno negativo. ¿Por qué me dio uno negativo? Si yo le doy al cuadrado. Ah, tenía que llevar al cuadrado. Acá está el error. La diagonal son los residuos al cuadrado. Disculpen el error. Acá tendría que haber puesto el cuadrado. Es sigma W son los subsombreros al cuadrado en la diagonal. Entonces ahora sí, pum. Entonces no, me fallaba porque me quería sacar raíz cuadrada de números negativos. Entonces ahora, fíjense, miren estos numeritos que yo he obtenido. Deberían ser iguales a la matriz de varianzas y covarianzas que me da COEF-test. Y efectivamente son los mismos. Fíjense, este 3,015 para el primer estimador, este 0,136759 para el otro, 0,045891 para el tercero y 0,028364 para el último. ¿Para qué hago esto yo? ¿Para complicarles la vida? Bueno, en parte, pero más que nada para que vean, para que confíen en el comando. Es decir, el comando hace todo lo que dijimos que tenía que hacer y entonces, haciéndolo en forma artesanal, da el mismo resultado. Una vez que ustedes ven que da el mismo resultado, empiezan a usar el comando con más confianza. Esa sería un poco la idea. ¿Hay alguna duda, Sebastián? Cecilia. No, Julio, lo seguí. Todavía no pude correrlo porque, bueno, me cuesta cambiar de... Después lo hago yo con la clase grabada, lo voy corriendo. Pero lo seguí bien. Pero ahora yo les voy a subir entonces el script mejorado y mañana seguramente la filmina donde está incorporado el test de Golfer y Quant. Y con eso más o menos estamos. Bueno, ¿alguna duda? Fíjense que tienen que meterse con R, ¿no? Acuérdense que eso paga después porque si uno sabe R es una buena línea de currículum, ¿no? Aunque quizá ya tienen trabajo y no les interesa, pero digo. ¿Alguna duda? ¿Alguien? ¿Sí? ¿No?
Profe, yo una pregunta, soy Cecilia. Yo ahora estoy un poco atrasada porque tuve un final la semana pasada y me tengo que poner al día. Pero estaba mirando... Ya pasó los remanentes. No, pero del curso de invierno. Era de la semana pasada hasta mañana inclusive. Claro, porque el otro día me habían dicho que Jean Lucas no iba a estar porque rendía examen y yo me quedé pensando, ¿qué examen? Claro, los inviernos, claro. Igual es alumno de otra facultad también. Ay, no sé, pobre, estoy hablando de la vida de él. Pero no, mi pregunta... mi pregunta venía porque estaba mirando el Gujarati para ver los capítulos y más o menos por ahora íbamos hasta el 7 u 8, ¿no? Para complementar con bibliografía teórica, pregunto, por eso. ¿Julia? ¿Hasta qué capítulo es entonces? De Gujarati.